La Escuela Técnica Profesional GD Prisma Perú les da la bienvenida al programa de capacitación virtual y formación laboral especializado en procesos constructivos y tecnologías en la construcción civil. Este programa estará a cargo de un consultor especialista en el tema que veremos a continuación. Todo el material adjunto, así como preguntas y respuestas, estará a su disposición en esta plataforma virtual, la cual cuenta con diversas opciones y funciones que hará de su experiencia mucho más dinámica y productiva. Cualquier consulta podrá ser enviada al correo tutorvirtual@gdprisma.edu.p. Damos inicio a la conferencia. Quien les saluda es el ingeniero Caleb Ramos, ingeniero civil de profesión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de saneamiento de predios y licencia de obra. ¿Para qué es importante el saneamiento y en qué caso se da? Y también vamos a describir, ¿no?, qué requisitos se necesita para el saneamiento de obra y en qué caso se aplica y algunas excepciones que tiene esta ley de donde se pide licencias de obra. Bueno, le damos una bienvenida a esta capacitación. Seguidamente vamos a empezar a ver los objetivos del tema que vamos a hablar. Uno de estos es describir el saneamiento físico legal de predios en el Perú. El segundo objetivo que después de esta capacitación debemos de tener claro es definir los tipos de saneamiento físico legal en el Perú. Y por último, conocer el funcionamiento de la licencia de obra. Vamos a empezar con las definiciones para tener claro lo que se va a hablar más adelante, ¿no? Primero, ¿qué es el saneamiento? Es el conjunto de técnicas y es el sistema destinado a mejorar la condición de un edificio, una comunidad o una ciudad. Cuando hablamos de saneamiento nos referimos a la mejora del edificio, no exactamente una mejora física, por decir una construcción mejor o mejores materiales, sino que el entorno del edificio y todo lo que tenga que ver con la parte legal va a tener una mejor ruta y va a estar bien definido y prácticamente no va a tener ningún problema, ¿no?, con algún otro propietario, un tercero o con el Estado mismo. Ahora, cuando hablamos de predio, nos referimos a una finca o tierra, posesión o un terreno, ¿no?, como se le conoce comúnmente. Se considera un inmueble a este. Cuando hablamos de predio, ya sabemos a qué nos referimos, el terreno. Ahora, muchas veces vamos a hablar de predio urbano. Cuando hablamos de predio urbano, estamos hablando de un terreno, pero en el lugar donde la gente habita, ¿no? Ya es un lugar donde ya tiene pistas y veredas, ¿no? Como la definición nos dice, conjunto de edificios y calles que cuentan con servicios como luz, agua y todos los servicios básicos que en un entorno urbano se tiene y se refiere a eso, ¿no?, lo urbano. Ahora, rural es lo contrario, ¿no? Son aquellos de uso agrario ubicados en zonas rurales destinados a la actividad agropecuaria. Algo muy significativo y diferente de esto, cuando un predio urbano son predios pequeños, son lotes pequeños, ¿no? Y muy contrario, cuando son predios rurales, son lotes grandes ya, medidos en hectáreas. Entonces, ahí también se puede encontrar una diferencia, ¿no?, cuando tal vez en algún caso no se pueda definir de dónde es el predio donde se está analizando el saneamiento. Otra definición que vamos a ver, el saneamiento, siempre se le denomina esto saneamiento físico legal. Legal porque perteneciente o relativo a la ley o al derecho. Muchas veces estas casas no están registradas o no están avaladas por la ley o no están cumpliendo la ley que establece, que vamos a mostrar más adelante, ¿no?, de predios, de viviendas y de propiedades. Entonces, cuando hacemos un saneamiento físico legal, nos referimos a esto, ¿no?, que va a estar acogido a la ley y va a tener derechos. Ahora, los trámites, ¿no?, es cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer para llegar a una conclusión, ¿no? Es una secuencia de pasos para llegar a un fin, ¿no?, y en este caso sería el saneamiento, ¿no? Ese es el trámite que se hace para llegar al saneamiento. Ahora, cuando nos referimos a propiedad, es el derecho o facultad de poseer algo o poder
disponer de ello. Muchas veces cuando tú tienes un predio, prácticamente este es, ¿cómo lo podemos decir? Muy diferente a una propiedad porque este no está saneado, ¿no? Y este es prácticamente solo un lote, ¿no? O el terreno. Y ahora, cuando ya lo convertimos en propiedad, ya es cuando ya se define cuando la propiedad está saneada, ¿no? Y pertenece a un solo dueño. Ahora, los planos, ¿no? Muy importante para la licencia de obra, que es la representación esquemática en 2 dimensiones y donde se delimita el terreno, ¿no? En la hoja de papel, más que todo se hace planos de topografía, planos de ubicación para delimitar terreno y así hacerlo propiedad tuya, ¿no? Bueno, hablemos de saneamiento físico legal de predios. El saneamiento es el conjunto de pasos orientados a la regularización. 1. La formalización del derecho de propiedad. ¿Por qué decimos regularización? Porque los papeles desde el primer dueño o hasta que lo tiene la persona que va a hacer el saneamiento tiene que tener concordancia y tiene que estar regularizado, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica, también tiene que haber todas las evidencias de que ese terreno es legal, que no ha sido un fraude o anteriormente no ha sido un robo o algún tipo de litigio que tenga con el Estado o con cualquier otra persona. Y muchas veces las propiedades así tienen dos, tres propietarios, ¿no? Y no se sabe cuál es el original, no se sabe si es terrenos como de descendencia de padres a hijos. Entonces, por esta forma también se hacen los saneamientos y también es un beneficio, ¿no? Para esto. Ahora, el saneamiento también busca perfeccionar el derecho que se tiene sobre un bien con la finalidad de que éste quede apto para su inscripción en el registro. Una vez que tu terreno esté bien formalizado con los papeles en regla, que ya sabemos quién le vendió a quién, a qué precio, y que no tenga ningún problema con el Estado, tampoco tenga problemas con terceros. Y una vez teniendo todo esto, se puede hacer la inscripción del terreno a registros públicos, ¿no? Que más adelante vamos a decir cuáles son esos beneficios que nos da todo esto. Ahora, el saneamiento de predios se encarga de la inscripción de los derechos que existen sobre el mismo en los registros públicos. Esto nos va a traer beneficios, ¿no? Cuando tú ya tienes un terreno saneado sin ningún problema, el legal de tu terreno lo inscribes a registros públicos, tú también ya vas a tener beneficios para que ese terreno aumente su valor. Bueno, ese es uno de los beneficios. Siguiente que vemos en la diapositiva, ¿por qué hacemos un saneamiento físico legal? Bueno, a criterio de nosotros, ¿no? Que estamos acá analizando este tema, son 2 razones fundamentales por las cuales se explica la importancia del saneamiento físico legal. Uno son efectos protectores, los cuales proyectan cuando la propiedad esté inscrita, puesto que el propietario del tercero puede tener puede adquirir tu misma vivienda, ¿no? O sea, para que tú estés seguro de que tu vivienda o el predio, el terreno que tú adquiriste sea legal y tengas la certeza de que es tuyo, entonces tú tienes que hacerlo sanear, ¿no? Con ese procedimiento tú vas a determinar y vas a proteger tu inversión y vas a proteger tu terreno, ¿no? Porque de acuerdo a eso vas a saber si es que el dueño anterior quizá no lo revendió, el mismo terreno que te vendió a ti, a otra persona, ¿no? Solo porque no está saneado y muchas veces pasa. Ese es el beneficio protector de terrenos o de predios o viviendas. Ahora, en fin práctico, esta es la inscripción del predio a registro, el cual facilita la transferencia por razones de seguridad. Otro aspecto muy importante es que cuando tú adquieres el terreno, lo quieres vender a otra persona por cualquier motivo, tú vas a hacer la transferencia de tu persona a un tercero de una forma muy rápida. No vas a tener problemas legales, tampoco problemas notariales o algún otro problema, ¿no? Como hay diferentes, ¿no? Como las hipotecas
o que lo han anticres o tienen contratos o etcétera, etcétera de problemas, ¿no? Litigios con los bancos, más probable, el Estado o terceras personas. Entonces, cuando tu vivienda está saneada y está registrada en registros públicos, va a ser de fácil de venta y de fácil compra. Ese es otro beneficio que nos da el saneamiento y la inscripción de las viviendas. Ahora, hablemos un poco de ley, ¿no? La ley sobre saneamiento físico y legal de predios, que es la 27157, que regula las edificaciones de procedencia para la declaratoria de fábrica. Declaratoria de fábrica es un término donde prácticamente tú vas a declarar o vas a decir o vas a informar a la entidad, que en este caso sería el municipio, donde se pide la licencia de construcción que tú vas a construir, ¿no? O prácticamente para obras pequeñas o para una vivienda que no cuente con expedientes técnicos, simplemente vas a declarar o vas a dar el autovalúo de tu casa, ¿no? Con una tasación y prácticamente eso te va a llevar a cuánto vale tu casa por cada año, ¿no? Pues el valor siempre es ascendente. Entonces, a eso se refiere declaratoria de fábrica. Y el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Este es un régimen muy aparte de la propiedad privada, ¿no? Que también vamos a explicar un poco de esto en las siguientes diapositivas. Pero ahora, vemos qué establece esta ley. Esta ley establece los procedimientos del saneamiento de la titulación de unidades inmobiliarias. O sea, en esta ley se ampara el saneamiento de los inmuebles, en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y propiedad común. O sea, a esta ley también se avala la propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué quiere decir esto? Que los terrenos o las viviendas que están construidas por un consorcio o varios socios, y cada socio es, digamos, dueño de un piso o de determinado lote de terreno, entonces a esas viviendas se les denomina propiedad exclusiva y propiedad común, tales como los departamentos, edificios, quintas, copropiedades, centros, galerías comerciales o campos feriales. Los procedimientos que regulan esta ley de la 27157 son los procedimientos para regularizar las edificaciones. En acá nos da los pasos que debemos seguir o los pasos que deben darse para obtener el título apto para la inscripción de departamentos, edificios, quintas. Ahora, en este caso está hablando específicamente de las propiedades exclusivas y común. ¿A qué se le denomina propiedad común? Es a la propiedad donde todas las personas o dueños de cada piso de departamento utilizan, ellos lo utilizan todos, ¿no? Esto puede ser la escalera, los ascensores, tal vez la azotea, los estacionamientos. Entonces, toda propiedad, todo espacio donde los propietarios, por decir son 10, los 10 propietarios de un edificio utilizan juntos la lavandería, escaleras, ascensores, estacionamientos, se le denomina propiedad común, y propiedad exclusiva dentro de la misma propiedad a los cuartos o a los departamentos donde ellos habitan exclusivamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Propiedad común es donde circulan todos, del mismo edificio, de los dueños del edificio, que sean 10 o la cantidad que sean, ellos circulan por ahí y siguen siendo dueños, pero son dueños de una propiedad común porque todos lo utilizan. Ahora, propiedad exclusiva se refiere a del mismo edificio, solo que donde cada dueño habita en el lugar que le corresponde y que tiene de propiedad, ¿no? En este caso sería su cuarto o su departamento. Entonces, a esto se refiere cuando dice propiedad exclusiva o común. Y esto se da también en quintas, en casas de copropiedad, centros, galerías, galerías comerciales también, donde cada dueño tiene su tienda, pero son propiedades de cada tienda, pero tienen una propiedad común que son los pasillos, ¿no? Donde circula la gente. Entonces, también velan por esa propiedad común, tanto como por su propiedad exclusiva. Los procedimientos para la declaratoria de fábrica también está avalado por esta ley, donde dice que el procedimiento se realiza cuando se pretende construir una edificación sobre el terreno. Entonces, ya sabemos
cuál es propiedad común, cuál es exclusiva, cuál es la propiedad privada. La propiedad privada ya es la que tenemos las personas, ¿no? Solo una casa y hay un único dueño o un matrimonio, ¿no? O si es que ya hay más dueños de una casa o una propiedad, ya lo vemos como propiedad exclusiva y común. Y también la declaratoria de fábrica, donde prácticamente solo es informar o declarar que se va a hacer una ejecución de una obra en una propiedad, ¿no? Que ya está saneada previamente. Ahora, el procedimiento para el régimen de propiedad exclusiva o común sigue siendo la misma ley, ¿no? Y acá realza un poco, ¿no? Que esta ley señala aquellos predios en la que existen áreas exclusivas y áreas comunes. Ya sabemos qué son áreas exclusivas y sabemos cuáles son áreas comunes. Estas deben regirse por el tipo especial de propiedad. Y bueno, se les denomina, ¿no? Propiedad exclusiva y propiedad común, que ya explicamos anteriormente, y también que está dentro de esta ley de 27.15.7. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del saneamiento físico legal del inmueble? Ya hemos hablado de por qué se debe sanear y para qué. ¿Cuáles son los beneficios? Tener la titularidad del dominio. Esta parte de acá de tener la titularidad es muy importante porque es una calidad que le otorga atribuciones y la ley te ampara sobre ti y sobre tu propiedad. Entonces, cuando tú eres titular y la casa, el predio, el inmueble está registrado con tu nombre, entonces la ley te va a amparar a ti antes que a otras personas, ¿no? Si tú lo has inscrito ante registros públicos, la ley, si es que hay un problema, ¿no? Judicial o un problema ya en instancias mayores, la ley va a amparar sobre ti, sobre la persona que tiene inscrito la propiedad a su nombre, ¿no? En registros públicos. Tener registrado su derecho de propiedad ante la SUNAR, lo cual genera una publicidad registral que le otorga exclusividad en su titularidad. Como vengo diciendo, si tu inmueble está inscrito en la SUNAR y hay otra persona que también compró ese inmueble, ¿no? Pero no lo inscribió, y también podemos decir que esa persona lo compró antes de que tú lo compres por un mal tercero que lo vendió a dos personas, entonces la ley va a dar prioridad sobre la persona que inscribió ese inmueble con su nombre ante la SUNAR. Así lo haya comprado otra persona antes, ¿no? Entonces es un beneficio que también te otorga la ley para si es que llegan a un litigio, ¿no? Por el inmueble. Ahora también, otra parte, si es que muchas personas están iniciando en esto de los inmuebles, de las inmobiliarias, también incentiva la inversión en bienes de los inmuebles. No existirá temor de invertir en un inmueble, ¿no? O un predio. Cuando tú ya quieras comprar un terreno grande, ¿no? Y tal vez en un futuro lotizarlo, o tal vez para ti quedártelo, ¿no? Como casa de campo o lo que sea que quieras utilizar ese predio, entonces no habrá temor de invertir, o si es que quieres invertir entre otras personas, tampoco va a haber un temor. Si es que lo quieres vender, también va a ser más fácil. Entonces, todos esos beneficios te da el saneamiento de los predios. Siguiendo con estos beneficios, también aumenta el valor de los inmuebles. La declaratoria de estos en los edificios te da un poder exclusivo como propietario del inmueble, y este va a aumentar su valor. Así tú quieras adquirirlo, tal vez lo has adquirido con problemas y lo has sacado de ese problema al inmueble, lo compraste a un valor tal vez un poco bajo, ¿no? Por todos los problemas que tenía. Tú al hacerlo sanear y al tenerlo en regla todos los papeles y registrado ante la SUNAT, entonces este inmueble va a aumentar su valor. ¿Y cómo es que esto te va a generar más ganancias si es que tú quieres hacer algún negocio con estos? También va a dar más certeza y más veracidad a todo a tus palabras, y prácticamente esto va a estar demostrado ante la SUNAT, que tu inmueble es legal, y cualquier persona va a tener más ganas, va a tener más certeza de invertir en tu inmueble que en otro que no esté saneado. Hay más dudas, ¿no?
aunque esté un poco más barato, pero va a haber más dudas porque ese inmueble puede ser que tenga problemas, ¿no? Legales o problemas con otros terceros o con el mismo Estado. Entonces, cuando tu vivienda está saneada, van a tener más garantía y también va a aumentar su valor. También facilita la transferencia, ¿no? Obviamente, cuando tú lo vendes, tu vivienda o adquieres, la transferencia entre el propietario anterior y tú a otro propietario va a ser de una manera más fácil. Y también facilita el gravamen de los bienes de la propiedad que permiten el acceso a crédito. Prácticamente, si es que tú quieres pedir un préstamo, ¿no? De una entidad bancaria, cuando tu vivienda está saneada, va a aumentar también, ¿no? El valor del préstamo que te pueden hacer. Cuando tu vivienda no está saneada, entonces no te pueden hacer un préstamo al que tú quieres llegar, aunque tu vivienda valga eso, pero ellos no te lo van a hacer porque tu vivienda no está saneada. Pero cuando va a estar saneada, entonces ellos sí, el banco, la entidad bancaria, va a acceder, ¿no? A prestarte un poco más porque va a tener garantías. Ahora, muy aparte del saneamiento físico legal de predios urbanos que ya hablamos, vamos a hablar del saneamiento de predios rurales. Los predios rurales se regulan por medio de la normatividad siguiente, la 2716.1, que es el registro de predios rurales. Esta norma establece los procedimientos que buscan perfeccionar los derechos en predios rurales. Es diferente el cómo hacerse propietario de un predio rural a un predio urbano. Vamos a verlo. La ley establece los procedimientos para la realización del saneamiento. Para sanear la posesión sobre predios rurales que se encuentran en propiedad del Estado, se requiere llenar un formulario. Además de acreditar que se ha poseído directa, pública, continua y pacíficamente el predio mayor a un año. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando nos dice que se ha poseído directa, es que por terreno, por descendencia o como se le dice, ¿no? Que el padre, el abuelito, le entrega a sus hijos, a sus nietos el terreno. Obviamente no hay un papel de por medio o tal vez algo escrito, pero no hay algo que avale 100% que el terreno es suyo. Entonces, hasta por el momento, el Estado sigue siendo dueño del terreno. Ahora, se tiene que demostrar que el terreno ha estado en posesión o hay algún papel de que una persona anterior ya haya habitado ahí, ¿no? Mucho tiempo, por decir ahí el periodo de un año. Entonces, obviamente, si es que los padres anteriores o los dueños anteriores han habitado ahí y le han transferido el terreno rural al otro propietario, eso tiene que demostrarse. Uno, públicamente tiene que haber un juez de paz. Esto es muy importante porque en zonas rurales no existen notarios o no existen jueces, ¿no? Entonces, siempre hay un teniente gobernador, un juez de paz que avale eso, ¿no? O escrito, está entre firma del juez de paz y el propietario del terreno, ¿no? En aquellos tiempos. Esta es segunda forma de poseer de sanear un terreno, un predio rural. Pacíficamente, esto también es otro punto muy importante porque muchas veces hacen invasión de terreno. Entonces, en este caso, eso no está contemplado en la ley, ¿no? Y eso no lo va a facilitar para el saneamiento. Esto va a ser de forma pacífica porque vas a obtener el terreno por compra o por herencia de los padres, ¿no? Como otro punto, cuando tú obtienes un terreno, debería tener una permanencia en el predio mayor a un año, ¿no? Ya eso va a ver con la habilitación del terreno. Para sanear la posesión de predios rurales que se encuentran en la propiedad de particulares, se requiere también llenar otro formulario. Ahora, lo que hablamos anteriormente era para cuando el terreno está en propiedad del Estado. Ahora, cuando el terreno ya está, por decir, en propiedad de una persona, ¿no? Se requiere también llenar un formulario
Además, acreditar la explotación económica y posesión directa como propietario del predio por un periodo mayor a 5 años. Más que todo esto es para cuando se hace una explotación, por decir, minera o una explotación de agricultura, entonces ya pertenece este terreno a una empresa, ¿no? A un tercero o una entidad privada. Entonces, se debe acreditar la explotación económica y la posesión directa, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en el terreno y que tú eres dueño del terreno y por lo menos por un periodo mayor a 5 años? Ya, hablando de todo este saneamiento físico, saneamiento legal de predios rurales y urbanos, una vez que ya está saneada la vivienda, sobre todo en predios urbanos, se necesita la licencia de obra. ¿Qué es la licencia de obra? Es la licencia urbanística o permiso de construcción. Es un permiso requerido normalmente por la administración local para la realización de cualquier tipo de construcción. Este se supone que da la autorización el municipio donde tú vas a ejecutar la obra. Y su fin es comprobar la adecuación de la solicitud de la licencia a lo establecido de la normativa urbanística. Algo importante, ¿no? Están exceptuadas la obtención de licencias de edificación siempre que no se ejecuten en inmuebles que constituyen el patrimonio cultural de la nación, ¿no? En todos los lugares históricos o que sean declarados patrimonio cultural de la nación, se tiene que tener una licencia, ¿no? Para hacer alguna modificación. Por eso es que muchas veces en los centros, en las ciudades grandes, donde hay un centro histórico, no se puede modificar ese centro histórico o ese patrimonio cultural porque el municipio no va a dar una licencia, ¿no? Para la modificación de tales, ¿no? Y es por eso que en Arequipa, Lima, en las zonas donde ya tienen muchos años y son propensos a sismos, solo se les hace un reforzamiento y un mantenimiento, más no una remodelación o reconstrucción, porque el municipio no va a dar una licencia y una autorización para construcción. Ya están exceptuadas de pedir licencia los trabajos de acondicionamiento o refacción que solo deberán declararse en el autovalú. Cuando tú tienes tu casa ya construida, quieres aumentar, por decir, la fachada, ¿no? Lo quieres pintar, lo quieres poner cerámico o el piso, entonces no es necesario, ¿no? Pedir una licencia de construcción, más solo declarar en el autovalú, ¿no? Que tu vivienda cuenta con los siguientes servicios y acabados. Ahora, otro que está exceptuado son las construcciones de cercos frontales hasta 70 metros de longitud, hasta 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no esté en el régimen en el que coexistan propiedad común y exclusiva. Entonces, cuando quieres hacer un cerco, ¿no? De 20 metros en tu propiedad, no es necesario pedir licencia de obra. Pero si es que no está, o si es que está en el régimen de propiedad común y exclusiva, entonces ahí sí es necesario, ¿no? Porque vas a cercar una propiedad que no es solo tuya, ¿no? Es de varias personas, entonces y sí es necesario la autorización. Ahora, la instalación de casetas de ventas o modelos de departamentos o cualquier otra instalación temporal se deberá desmontar antes de la conformidad de la obra, ¿no? Cuando se pone una maqueta grande o se pone maniquís o se pone cualquier tipo de caseta o departamento modelo, ¿no? Como ejemplo de cómo va a quedar la construcción, no es necesario pedir licencia de obra, ¿no? Para eso, solo que se debe desmontar acorde a la construcción va avanzando. ¿Qué requisitos? Los requisitos que siempre o que casi siempre exigen las municipalidades. ¿Por qué puse casi? Porque no todo municipio tiene el mismo método de pedir ciertos requisitos para tener una licencia de construcción, pero estos son los más comunes, ¿no? Documentación o solicitud para la municipalidad, ¿no? Pidiendo la licencia de obra. A esto debes adjuntar la copia literal del dominio, o sea, la propiedad, ¿no? Que tú ya eres propietario de ese predio. Ahora, otro, comprobante de pago de derechos de ingreso y revisión.
Esto está actualizado hasta el 2020, la última actualización que se tiene de este precio es que es de 87,32 soles. Y el comprobante de pago por licencia, ¿no? 1.5 a 1.7 del valor de obra. Entonces, esto difiere, ¿no? Un poco. A veces es 1.5, a veces 1.7. Y esto es en torno al valor de la obra, ¿no? Más que todo para obras grandes que tienen expediente. Se le pide eso, ¿no? Y este es un modelo, como podemos ver acá, es un modelo que la municipalidad te entrega en una hoja y tú tienes que llenar todos estos requisitos, absorberlos y presentarlos a la entidad prácticamente para que te den la licencia, ¿no? Esto tiene un trámite y esto también demora 1 a 2 semanas y a veces puede demorar más. La vigencia de una licencia, ¿no? Una vez que te dan la licencia y ya has cumplido todos los requisitos, ya tienes, ¿no?, el permiso para construir. Estas licencias de construcción o edificación tienen una vigencia de 36 meses, prorrogables por 12 meses adicionales y por única vez. Entonces, una obra que dure 36 meses, y si es que esta obra no se ha acabado en los 36 meses, ¿no?, tendría que ser una obra muy grande, se puede llevar 12 meses más, o sea, 1 año de plazo, y se puede hacer solo una vez. Para las edificaciones que se ejecutan por etapas, se puede solicitar una licencia por cada etapa, en base a un proyecto integral, cuya aprobación tiene una vigencia de 10 años. Entonces, cuando tú tienes una obra grande, puede ser carretera, puede ser un hospital grande, ¿no?, nacional o regional, entonces se puede dividir en etapas y cada etapa puede constar cada una licencia diferente, ¿no? Y los informes técnicos de los revisores urbanos y los dictámenes que se da según la comisión técnica tienen una vigencia no menor a 36 meses. Ahora, algo muy importante en esto es que cuando tú estás construyendo, depende al lugar urbanístico donde vas a construir, te van a dar el permiso de cuántos pisos se puede levantar y qué dimensión se puede hacer, ¿no? Entonces, es muy importante también saber dónde se va a hacer la edificación. Por eso va a depender mucho si la licencia te aprueban o no, dependiendo si tu proyecto está de acorde al lugar urbanístico, ¿no? Sobre todo en los centros de ciudades y en lugares estratégicos, ¿no? También hay otros donde se puede construir edificios, ¿no? Entonces va a depender mucho de dónde esté ubicado. Sobre todo, como vengo repitiendo, esto va para obras donde tienes un expediente técnico elaborado por especialistas. Entonces, todo esto lo que dije, desde la licencia de obra, va para ese tipo de proyectos. Ahora, los saneamientos va para todo tipo de viviendas y proyectos, ¿no? Entonces, es muy necesario tener un saneamiento físico-legal de predios. Es muy necesario tener la licencia de obra cuando se va a hacer obras grandes que van a alterar tal vez el paisaje urbanístico. Entonces, va a depender de todo esto, ¿no? Y en esta parte ya vamos a terminar.